tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludo, soy Angélica Favila y les doy la más cordial bienvenida a su programa Memoria Histórica. Como cada miércoles es para mí un placer tener aquí en la mesa de conversación al licenciado, maestro y bueno, pues ya amigo del programa, que es el maestro Héctor Valencia, que también, bueno, además de ser catedrático de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es el encargado del Archivo General de esta universidad. Bienvenido, maestro, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, doctora. Es un placer estar aquí acompañándola en este programa tan significativo que vamos a realizar hoy, porque vamos a hablar de una parte de la historia de Tabasco muy singular y que hasta la fecha despierta discusiones e interés. Claro, sí, ya lo van a ver ustedes, es una época muy interesante en la historia de Tabasco que tiene, digamos que, sus claroscuros, ¿verdad? Sí. Y bueno, también nos acompaña en esta ocasión la licenciada Laura Viridiana, quien ha estado en otras ocasiones con nosotros y a quien también le damos una cordial bienvenida. Así es. Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí esperando ya que comience este programa y nuevamente agradezco a las personas que se encargan de la producción para que podamos estar aquí el día de hoy. Pues bien, les recuerdo que estamos en una transmisión en vivo desde TV UJAT, transmitiendo a través del canal 35 del sistema de cable, pero también en el canal 35.1 de la red. Y en Facebook Live, UJAT, nuestro teléfono en el estudio es el 9933 58 15 96. Y como les decía, en esta ocasión abordaremos el tema del proyecto social del garridismo en Tabasco, teniendo como punto de inicio o como pretexto, digamos, la conmemoración del aniversario luctuoso número 82 de el principal promotor de este proyecto, el licenciado Tomás Garrido Canaval. Y bueno, pues para abordar este tema, como siempre, están aquí nuestros maestros historiadores que siempre nos vienen a no solo acompañar, sino a dejar muchas enseñanzas, muchos cuestionamientos y muchos motivos de reflexión. Y para iniciar este tema, la producción nos ha preparado, como siempre, una cápsula para introducirnos. Así que, bueno, vamos a verla y regresamos con esta interesante charla. En la historia del siglo XX tabasqueño existe un periodo histórico que ha sido motivo de numerosas investigaciones y mientras más se conoce de él, más se discute y se debate sobre lo que significó para la historia de Tabasco y de México. Ese periodo lo conocemos como el garridismo y se suele ubicar sus orígenes en 1919 y su declive en 1935. Entre las diversas investigaciones que existen sobre el tema, se reconoce que transformó la vida de los tabasqueños, porque fue una etapa de la historia del Estado donde se realizaron reformas jurídicas para orientar las estructuras sociales locales bajo los ideales sociales de la Revolución Mexicana, la Constitución Federal de 1917 y la Constitución Local de 1919. Entre las heterogéneas características sociohistóricas del garridismo, podemos sintetizar las siguientes. 1. El proyecto garridista construyó su hegemonía sobre las bases del obregonismo y el callismo. Fue liderado por su máximo representante, el licenciado Tomás Garrido Canaval. El garridismo se legitimó con reformas sociales que permitieron la transformación de las estructuras institucionales de Tabasco, a las que se les dio una orientación en función de las necesidades del pueblo. Su acción política se consolidó a través de la creación de nuevos grupos, en los que participaron los sectores populares, que desplazaron a las viejas élites porfiristas y contrarrevolucionarias y que permitió el surgimiento de una nueva clase política en Tabasco. 4. El garridismo fue un régimen que estableció alternativas de desarrollo político, social, cultural y económico para los diversos sectores de Tabasco, bajo la perspectiva del cooperativismo, el racionalismo, laicismo y el socialismo.
Con el garridismo, los campesinos, obreros, estudiantes, mujeres y pequeños productores lograron tener acceso a la participación política, la administración pública, el trabajo digno y el uso de la tecnología para la producción agraria. Finalmente, también fue un proyecto social que luchó contra el fanatismo religioso y los vicios, que reimpulsó la producción de las ferias municipales y la feria regional y que contribuyó en la formación cultural del tabasqueño con los famosos domingos culturales. Así, sin duda, el garridismo cambió la dinámica histórica que Tabasco había tenido en las 2 primeras décadas del siglo XX y creó un nuevo status quo que le permitió a la sociedad local pasar de un modelo de desarrollo tradicional y conservador a uno de progreso social y moderno. Bien, pues atenta estaba a las imágenes que veíamos porque me platicaba el maestro Héctor que estas son imágenes pues de la época, de videos que son justamente del proyecto garridista y bueno, es un honor estar gozando de estas imágenes que nos van a ilustrar esta importante época del proyecto garridismo, del garridismo en Tabasco. Bien, pues licenciada Laura Viridiana Díaz, maestro Héctor Valencia, entiendo que para los historiadores debe representar una época sumamente importante de reflexión, de búsqueda para explicar este proyecto. ¿Qué significa el garridismo para los historiadores? Bueno, primero hay que decir que es el periodo histórico de Tabasco del que más se ha escrito. Es el periodo histórico de Tabasco que ha sido analizado desde distintos ángulos y perspectivas, no solo ideológicas y políticas, sino además incluso ya trabajos metodológicos. Es decir, ahí vamos a encontrar trabajos de la historia social, trabajos desde la perspectiva del materialismo histórico, algunos del historicismo, otros del positivismo, etcétera. Y que independientemente de los diversos libros que se han publicado sobre el tema, también hay muchos artículos y ensayos que han abordado el tema y que nos han permitido construir síntesis explicativas sobre los diversos sucesos y hechos que se dieron durante el garridismo. Aún así, hay archivos, hemerografía, trabajos por hacer sobre el garridismo. Y ya hay un sinnúmero de fuentes, cuando digo sinnúmero me refiero a cientos de fuentes que nunca han sido procesadas y sistematizadas para explicarnos cuestiones muy específicas del garridismo. Por lo tanto, es un periodo coyuntural de la historia de Tabasco. Claro. Es un periodo, como dice la cápsula, que nos va a permitir visualizar cómo los tabasqueños van a pasar de vivir en un contexto situacional tradicional a un contexto en el que se va a incorporar todo el pensamiento que tiene que ver con la modernización. Y esto implica hablar de cuestiones que se van a dar en el nivel de la producción, en el nivel de la educación, sí, en el nivel de la educación sexual, la educación sobre la salud y desde luego se va a dar en un contexto también histórico importante de la historia de México, que tiene que ver con la construcción del Estado postrevolucionario, la consolidación del proyecto de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles. Y también solemos decir que es un periodo de la historia en la que los tabasqueños van a realizar aportaciones al desarrollo nacional, no solo en aspectos de carácter ideológico, urbanizacional, sino también productivo. Y por lo tanto es un periodo que hay que analizar y que hay que recurrentemente cada año aprender de él, no solo como una experiencia histórica dada, sino también como una experiencia histórica que nos puede servir para entender el presente, claro, para orientar el presente y para generar políticas públicas del presente, porque en ese sentido el garridismo innovó en varias áreas o ramas. No sé tú, Laura. Sí, justo estaba repensando
en mi etapa, como siempre lo pienso, en mi experiencia como universitaria, y al menos para nosotros como egresados o cuando éramos estudiantes, creo que es una de las etapas históricas, o sea, del contexto histórico de Tabasco, que tiene mucho más tema, precisamente mucho más tema de donde los estudiantes pueden consultar información en libros, artículos, y a partir de esa información bibliográfica tener un punto de partida para pensar en una posible primera experiencia de investigación. Y en ese caso coincido totalmente con lo que señaló el maestro en el sentido de que esa etapa histórica pues ha significado un parteaguas en la transición de la Revolución Mexicana, el Estado posrevolucionario, y también en lo que va a ser las diferentes generaciones, tanto de los 40s y que todavía tiene su alcance hasta en el presente. Pero en el caso de, pensando en las historiadoras, ¿qué significado tiene este periodo histórico? Creo que es un momento muy importante para entender, por ejemplo, el feminismo, el desarrollo del feminismo en México. Y es algo que a veces creo que los estudiantes pueden de allí tomar un gran ejemplo o un punto de partida para hacer su forma de pensar la investigación histórica a partir de ese contexto histórico del siglo XX. Y, por ejemplo, ¿por qué lo digo? Uno revisa los libros, las investigaciones que se han hecho no solo aquí en Tabasco, sino en otros lugares, pienso Guadalajara, la Ciudad de México o la propia UNAM, las tesis, todo lo que aún queda por investigar en los archivos, tanto en el archivo privado de Tomás Garrido, como en la Cineteca, como en el propio AGN, recuperando precisamente parte de esa documentación histórica. O en nuestra universidad, nosotros tenemos cientos de documentos sobre la época del garridismo en el archivo universitario. Sí, entonces es un tema que aún no está agotado. Y ojo, el que alguien ya haya escrito desde una perspectiva no significa que alguien más no pueda aportar algo o incluso cuestionar eso que ya se ha dicho a la luz de las nuevas evidencias que se pueden consultar, que van surgiendo, y algunas que, por ejemplo, hablando del archivo histórico, que yo he tenido la oportunidad de restaurar, documentación propiamente de los estudiantes, que eran camisas rojas, que hizo Antonio Campo, que pude restaurar ahí un documento de él. Y entonces, con esa nueva información que está disponible para los estudiantes, yo tengo una visión esperanzadora que en un futuro esta forma que vemos este contexto, este proceso histórico del garridismo, quizá cambie en el sentido de la investigación, no que cambien los hechos, porque eso ya no pueden cambiar, pero sí la forma de verlos, entenderlos y también explicarlo a la gente. Sí, pero hay que decirle a la gente que prácticamente es el gran periodo histórico transformador de toda la historia de Tabasco. Sí. Es un periodo histórico, cuando decimos que sale Tabasco de un tradicionalismo hacia la modernización, es porque los nuevos sujetos de la historia van a ser otros. Es decir, el garridismo va a construir un proyecto social que va a permitir que los campesinos, las mujeres, los obreros, los jóvenes se descubran como sujetos de la historia y participen en la vida pública con propuestas y acciones concretas. Y eso va a ser innovador en una sociedad tan tradicionalista como era la sociedad tabasqueña. Quizá por eso, maestro, cuando se habla de Tomás Garrido, así con lo que elementalmente a veces sabemos, hay siempre estas dos caras, ¿no? Aquellos quienes señalan, por ejemplo, la mano dura que tenía o la firmeza para algunas decisiones y por otro lado esta situación del progreso que impulsó grandemente en todos los sectores. Bueno, lo que pasa es que también es un periodo de la historia de Tabasco, que aunque usted no lo crea, a pesar de tantos libros, tantos artículos, revistas, etcétera, también es un periodo de la historia de Tabasco que institucionalmente se ha ocultado, por lo que representa a Garrido. Y entonces a Garrido se le sacó y al garridismo del contexto histórico y se construyeron ideas generales, mitos, leyendas urbanas sobre él, y por lo tanto la gente no tiene un discurso más o menos hilvanado, coherente, continuo, para entender el garridismo. Por ejemplo, Garrido entra como gobernador por primera vez en 1919. Ese año lo intentan matar y tiene que salir huyendo hacia el puerto de frontera. Termina dando su informe de gobierno en el puerto de frontera.
Luego regresa, participa en las elecciones, gana las elecciones para ser gobernador del 23, 24, 25 y se viene el golpe de Estado en 1923 y lo intentan de nuevo asesinar y tiene que salir huyendo y regresa hasta después de que se restablece los revolucionarios o Obregón restablece el Estado. Luego en 1926 lo vuelven a intentar asesinar, ahí sí lo hieren, todo en la Ciudad de México. Y mientras tanto, en México se está dando una lucha postrevolucionaria por el poder. Y en el contexto de esa lucha postrevolucionaria surge la Guerra Cristera, la guerra en la que la Iglesia Católica decide asesinar al mayor caudillo que nace de la Revolución Mexicana, que es Álvaro Obregón. Y por eso se da la Guerra Cristera. Y en ese contexto se da este posicionamiento de Garrido. Claro. Entonces, pues vamos en esta emisión de nuestra memoria histórica a hablar justamente y a conocer a este personaje, Tomás Garrido Canaval. Regresamos en un momento. Regresamos a nuestra memoria histórica el día de hoy hablando del proyecto de garridista en Tabasco, del garridismo en Tabasco, con la presencia de la licenciada Laura Viridiana Díaz y el maestro Héctor Valencia. Antes de ir a la pausa, hablábamos de esta serie de mitos y de imaginarios que giran en torno al personaje de Tomás Garrido, maestro, para aportar un poco más de conocimiento en general. ¿Quién fue Tomás Garrido? ¿Cómo lo podríamos describir, personificar? Bueno, para descalificarlo, tradicionalmente se ha dicho que no nació en Tabasco. Entonces, pero tenemos noticias que desde muy niño su familia migró en un primer momento hacia Tabasco. Estudió la educación primaria, la terminó aquí en escuelas de lo que era San Juan Bautista y luego estudió la secundaria en el Instituto Juárez. Tenemos evidencias de que efectivamente estudió en el Instituto Juárez. Después, él junto con su familia migra y sale del estado y estudia la carrera de Derecho en la Ciudad de México. Estuvo en una época estudiando también en Jalapa, Veracruz. Y él se incorpora, como muchos mexicanos, a la bola de la revolución, pero él se incorpora con una profesión a cuestas. Claro. Y se incorpora con una profesión que le permite, como a los notarios, los abogados, los médicos de la época, pues formar parte de un sector social que tiene una capacidad de tomar decisiones y que de alguna manera va a ser muy bien visto por los revolucionarios, por las aportaciones que pueden generar. En ese contexto, siendo gobernador Francisco J. Mújica, en 1915 Garrido llega a Tabasco, se incorpora al poder administrativo y luego se incorpora al poder judicial, fue juez de distrito, siendo juez de distrito simpatizante de Carlos Green Ramírez y simpatizante de José Domingo. Él logra en una transición política que se da en 1919 ser nombrado gobernador interino de Tabasco. Y entonces, a partir de ese momento, él va tejiendo una serie de relaciones que nos permiten identificarlo como un político profesional. O sea, alguien que tiene muy claro que va a vivir de la política, que va a hacer política y lo que significa hacer política en relación a la toma del poder y la administración de la sociedad. Pero Garrido, cuando sale de Tabasco en 1919 y luego sale en 1923, va a tener comunicación sobre todo la primera vez, con algunos revolucionarios que tenían una perspectiva social y que eran considerados como jacobinos, entre ellos Alvarado, o va a conocer y va a simpatizar con las ideas de Carrillo Puerto. Y eso le va a permitir que cuando
él es ya gobernador constitucional y sobrevive al golpe de Estado en 1923, él pues decida aplicar los preceptos sociales de la Constitución de 1917 y también el contenido social de la Constitución tabasqueña de 1919. Y eso va a hacer que él intente legitimar un proyecto social en Tabasco realmente que genere una transformación y un cambio de la sociedad local en aspectos que tienen que ver, como dije hace rato, en la cuestión de la producción económica, en aspectos que tienen que ver con la educación, en aspectos que tienen que ver con el laicismo, eso es importante. ¿Por qué? Porque implica generar estrategias y políticas públicas para todo aquello que tenga que ver con el dogmatismo y la lucha que el Estado revolucionario está teniendo contra la Iglesia Católica. Y también tiene que ver su proyecto social con esto que decíamos de realizar reformas jurídicas para poder legitimar todas las acciones de gobierno. Entre ellas, yo creo que una de las más importantes que hay que señalar tiene que ver con establecer decretos para fundamentar la producción cooperativista, la producción y la generación de microespacios de trabajo a través del cooperativismo. El otro tiene que ver con darle el voto o negociar con las mujeres de la época para que en 1926 las tabasqueñas pudieran votar. Y posteriormente también tiene que ver con las reformas en materia jurídica. Todas estas cuestiones, si las articulamos, nos van a dar como resultado que es un político que está pensando en cómo cambiar la cosmovisión del tabasqueño. Sí. Decíamos sobre los mitos, se dice, persiguió a los católicos, sí, pero en el contexto de una guerra nacional. Los persiguió tal vez en menor grado de cómo se persiguieron en Veracruz, de cómo se persiguieron en Michoacán, en Guanajuato o en Jalisco. Tuvo enfrentamientos políticos, claro que tuvo enfrentamientos políticos fuertes con diversos sectores, pero ¿quiénes son esos sectores? Pues los ultraconservadores y los contrarrevolucionarios, que también existieron en otras partes de México. Y si uno cuantifica o compara en qué términos la sociedad en general fue reprimida o vivió efectos autoritarios de parte del garridismo, pues va a encontrar que pasó lo contrario, que tuvo aceptación popular, que los sectores sociales participaron, que se vieron beneficiados, que cambió su forma de vida, que su poder adquisitivo en plena crisis de 1929, del crack mundial, el poder adquisitivo del tabasqueño creció. Y entonces, en ese sentido, es necesario desmistificar a Tomás Garrido, verlo como eso, como un político profesional con un proyecto político específico, con posiciones políticas, con alianzas con el obregonismo, con Calles, con alianzas con políticos de Veracruz como Adalberto Tejeda, con alianzas con Mújica, con alianzas con todo el proyecto de Sonora. Claro. Y en ese contexto hay que ver los claroscuros del garridismo. Es decir, hay que ver todas esas cuestiones que permitieron realmente hablar de una transformación social en Tabasco, y desde luego hay que ver aquellos aspectos que pudiéramos identificar a la luz del 2025 como contradictorios, paradójicos o tal vez incoherentes dentro del propio garridismo, ¿no? Sí, porque además es un político al que le tocó vivir una época y estar protagonizando una época convulsa en toda la nación y que tuvo que hacer frente e impulsó finalmente el cambio en la innovación en Tabasco, en todos los sectores. No, cuando uno ve aspectos que tienen, por ejemplo, sobre la tecnología que logró comprar en el extranjero y traer a Tabasco para el desarrollo de la producción agraria, uno decía, sabía lo que estaba haciendo, pero también los estudios que promovió en materia de agronomía para poder implementar nuevas semillas, abonos, el mejor aprovechamiento de la tierra, etcétera, etcétera. Y la forma en que diversificó la producción en Tabasco, la producción agraria sobre todo. La gente cuando habla de Garrido tradicionalmente dice la producción platanera es la base. No, o sea,
había una producción importantísima de cacao, había una producción significativa de caña, de pimienta, incluso inicia la producción del arroz en Tabasco, etc. Entonces, y cuando uno dice, bueno, ¿y esta a quién benefició? ¿Quiénes la hacían? Pues pudimos ver en el video a las mujeres con tractores. Sí, sí, sí. Créanme que yo vi a una mujer arriba de un tractor hasta los 80s. Y sin embargo, aquí por eso filmaron el video, porque las mujeres sabían operar la tecnología productiva que se empleaba en el campo. Pero también va a haber uno a las mujeres aquí en la educación, en los espacios educativos. Sí. Y entonces, yo creo que los estigmas y fetiches que se han creado con Garrido tienen que analizarse a la luz de las evidencias. Y entonces me parece a mí que si uno dice fue un perseguidor de los católicos, anticlericalista, ultranza, uno dice, vamos a revisarlo y vamos a ver cuáles son las evidencias que hay más allá de los dichos. Si nos dicen fue un autoritario, represor, vamos a revisarlo. Claro. Voy a poner un ejemplo. En uno de los censos que hace Garrido, si no me equivoco, el de 1930, preguntan sobre qué religión hay en los municipios. Y el presidente municipal de Jalpa de Méndez contesta que en Jalpa de Méndez el 87-88% de la población son católicos. Es decir, Garrido mandó un regimiento. No. ¿Por qué? Porque la intervención que hace en Jalpa de Méndez hacia los católicos, el garridismo, es simplemente transformar la iglesia en escuela y pedirles que se aten, se adapten o respeten los procedimientos jurídicos que tienen que ver con el laicismo. Claro. Hay enfrentamientos políticos, electorales, claro, porque es un espacio mayoritariamente católico, pero que uno diga fueron perseguidos, tuvieron que andar huyendo, etcétera. Sí. Hasta donde yo puedo ubicar no hay evidencias fragantes. Hay casos, pero son casos que uno va a ver en otras partes de la República, como dije, en la coyuntura de esta transición política que vive el país. Otra cuestión que me interesa a mí resaltar es cómo, como vimos en el video, el cambio urbano que va a tener Villahermosa. Es decir, Villahermosa, la pavimentación original de la ciudad, la adecuación del centro histórico de la ciudad, se la debemos a Garrido. Y ya ahí están los videos y no nos dejan mentir. Claro. Aspectos que tienen que ver con el abuso de poder también han sido analizados, el nepotismo han sido analizados, la adquisición de tierras por parte de la familia de Garrido es un hecho y hay que revisar profundamente en qué términos adquirieron las tierras en un periodo del más o menos 1916 a 1935. Ha habido acusaciones directamente sobre que ellos participaron en torno al despojo de ciertos pueblos y campesinos, hay que revisarlo. Y lo que sí me parece que yo debo impugnar de manera tajante es cuando se habla de que Garrido era socialista y de que los garridistas de la época no conocían ni el socialismo y de que más bien era una especie de mezcla ideológica que no tenía punto ni partida. Eso es totalmente falso. O sea, los tabasqueños de 1924 a 1935 discutían a Carlos Marx, a Lenin, a Rosa Luxemburgo, discutían aspectos que tenían que ver con el antiimperialismo en oposición al socialismo, discutían aspectos que tienen que ver con la educación, desde luego socialista, aspectos que tenían que ver con cuestiones del trabajo en el campo, en la ciudad, en las fábricas, desde una perspectiva muchas veces incluyendo conceptos, posicionamientos que devienen del socialismo.
y es algo que también ha sido poco tratado Sí, no se y conoce. técnicamente ha sido casi ocultado para desmentir que hayan tenido una posición socialista, y como Garrido creó grupos que podemos decir que eran grupos burocratizados al poder. Posiblemente en una lectura de nuestro presente si lo podamos decir así, pero también es importante decir que en aquella época el poder se sostuvo en todas partes del mundo con estos grupos. Entonces, el bloque de jóvenes revolucionarios, las organizaciones agrarias, las organizaciones de mujeres, etcétera, etcétera. Y realizaban actividades públicas, culturales, académicas, sí, literarias, sí, exposiciones que tenían que ver con la producción, sí. Y hay quienes los han asociado con el fascismo. Pero a mí me parece que si uno revisa puntualmente todas estas experiencias y prácticas que se realizaban en la época, tienen que ver más con el socialismo. Uno de los sectores ampliamente importantes en este proyecto social del garridismo, ha mencionado maestro, fueron justamente las mujeres. Sí. Fueron visibilizadas, tomadas en cuenta, y bueno, estoy enterada de que Laura ha escrito varios artículos sobre justamente la participación de las mujeres en el garridismo. Vamos a preguntar, Laura, ¿cuál es qué podemos decir del papel de las mujeres en este proyecto? Bueno, justamente estaba reflexionando en lo que decía el maestro, escuchando, y efectivamente cuando hablamos, para que la gente te ubique, cuando hablamos del garridismo como proyecto histórico y proyecto social, político, cultural, económico, etcétera, hay que situarlo que forma parte de lo que se conoce como una historia regional, pero también es un conocimiento que tiene que ver con una historia nacional, ni qué decir internacional, incluso si nos pusiéramos mucho más estrictos, hasta temas mundiales, por el contexto histórico, social de la época. Y en ese sentido, lo que ocurre en otras partes de México y en Estados Unidos, por ejemplo, no le es ajeno a Tabasco, porque Tabasco, pues, en sus temas de producciones, de educación, no está alejado de lo que ocurre en otras entidades. Y en ese sentido, al hablar del feminismo y las mujeres, son dos categorías que van a estar muy enlazadas y muy activas durante ese proceso histórico y ese periodo histórico del siglo XX. Y particularmente Sí. en este proyecto. Sí, claro. Vamos a hacer una pausa, disculpa, Sí. pero vamos a hacer una pausa y regresamos justamente a seguir hablando sobre las mujeres en el garridismo. Regresamos. Regresamos a nuestra memoria histórica. La licenciada Laura Viridiana Díaz es una estudiosa así de la historia, pero particularmente su interés también ha destacado el papel de la mujer en la historia justamente de Tabasco, y por eso es que en este caso le preguntamos sobre la relevancia, todas las acciones que repercutieron o que llevaron a impulsar el desarrollo de este sector tan importante, las mujeres, en este proyecto garridista. Sí, gracias por la pregunta. De hecho, antes del corte había comentado un poco sobre cómo este periodo histórico de Tabasco pues tiene que ver con una historia regional y también parte de lo que es la historia de México. Y en ese sentido hay varios temas que podemos tocar que involucran a las mujeres tabasqueñas. La historia del feminismo, la historia de la educación, la historia de cómo la transición de la mujer de los espacios privados, que sería el hogar, la familia, la religión, a la incidencia en los espacios públicos, que es el trabajo, la vida política, también el tema de los derechos políticos de las mujeres, y también en la inclusión en la educación, que esos son los espacios que van a estar allí rompiendo las mujeres
de manera mucho más directa y también organizada, hay que decirlo. En ese sentido, incluso haciendo una revisión de lo que se producía en la época, es decir, en los periódicos, en los libros, en las revistas, en las tesis, por ejemplo, de las mujeres que estudiaron en el Instituto Juárez, encontramos que hay un cambio en la visión y eso se puede ver también en el discurso. ¿Y por qué para mí eso es importante? Porque bueno, son las evidencias que nos permiten tener un acercamiento a ese pasado de la mujer tabasqueña. Desde las jóvenes, las niñas, adolescentes, estudiantes ya más grandes, y también las maestras que van a estar muy comprometidas con la creación de estos espacios educativos y también la permanencia de estos espacios educativos, tanto las escuelas rurales como las escuelas urbanas o en las ciudades de los municipios. Y aunque suena así, al momento de revisar, por ejemplo, cómo pasa en los siguientes años después de la salida de Tomás Garrido Canaval, vemos que hay un retroceso en cuanto a la incidencia de las mujeres, por ejemplo, en el periodismo, en la política, claro, e incluso también en el ámbito político. Van a estar como relegadas a esos nichos que tradicionalmente se le habían dado. Y pienso ahora, por ejemplo, en las maestras que fueron del Instituto Juárez, que bueno, son las que van a estar muy de la mano con el proyecto político de Tomás Garrido. Ana Santamaría es una de ellas, aquí tengo algunos nombres que voy a mencionar: Encarnación B. de Madrazo, Rosario Calzada, María de Sánchez, Mercedes Pérez, Carlota Ochoa, Juan Hernández, Candelaria Medina, Carmen León, Luz Sanlúcar, Eloísa Ascuaga del Valle, Lilita Arcena, Ana Santamaría. También al principio... Todas ellas estaban, eran, digamos, parte activa de... Sí, o sea, son mujeres maestras, es decir, que tenían, daban en clases en las carreras de pedagogía o de educación primaria, profesoras, pero en que empiezan a trabajar de manera en conjunto para decir, bueno, está el proyecto de Tomás Garrido Canaval y de los posteriores gobiernos, pero todos encaminados en un mismo proyecto político. Bueno, nosotras desde nuestro espacio de poder, que es la educación, ¿cómo vamos a incidir en la política? En una política que a nosotros nos represente. ¿Cómo vamos a ejercer presión para que se dé el derecho a voto de la mujer? ¿Cómo vamos a hacer para que se hable de temas de educación sexual en las escuelas? Para que las mujeres entonces empiecen a ver otros temas más allá de lo que es la familia, para que se incorpore en el trabajo, pero desde una perspectiva que también a ella les permita decir, bueno, yo esto es lo que voy a hacer, lo que puedo hacer, y también enséñeme, edúqueme en esos temas, que antes no se les educaba. Y por eso vamos a encontrar que en las escuelas para niñas se empiezan a dar clases de agronomía, se empiezan a dar clases prácticas de trabajo de campo, se empiezan a dar entonces otra serie de aperturas para que las mujeres también estén allí aprendiendo, participando y sobre todo que ellas tengan una propia visión distinta de lo que es ser mujer, claro, en el cambio paradigmático del siglo XX. Sí, se fundan las escuelas normales, rurales, en las que se van a incorporar en algunas áreas de manera plural y efusiva a las mujeres. Vamos a encontrar que van a tener una capacidad organizativa tan extraordinaria que entre el 5 de diciembre de 1931 y el 6 de diciembre de ese mismo año y mes, en el Instituto Juárez crean el Partido Feminista Radical de Tabasco. Es decir, que va a aglutinar a obreras, a campesinas, a las maestras del Instituto Juárez, las maestras de las escuelas normales rurales, algunas estudiantes de estas escuelas normales rurales. También va a aglutinar a periodistas, porque si uno revisa la lista de mujeres que escribían en Redención, en la revista Providencia, en la Campesina, en la revista El Pueblo que vimos en el video. En la propia revista del Partido Feminista. Ajá, o La Voz a eso iba, o La Voz del Estudiante del Instituto Juárez, pues va a encontrar uno muchísimas mujeres escribiendo. Y como ella dice,
de repente sintieron también la necesidad de crear su propia revista del Partido Feminista Radical de Tabasco. Entonces, eso es ignorado incluso en los libros de historia de México. Sí, en los libros de historia que hablan sobre los orígenes del feminismo en México y que se ha discutido en los últimos 5 o 6 años, a veces no le dedican ni siquiera un renglón a Tabasco. Claro. Y estamos hablando, como ella dice, de mujeres que están luchando desde el Congreso Pedagógico de 1916 para que la mujer no sea despedida cuando está embarazada, para que la mujer tenga un trato más justo económicamente en la percepción de su salario con relación al hombre, para que la mujer tenga nuevos espacios en el campo de la administración, de la administración pública y la participación política, hasta llegar a plantear aspectos que tienen que ver con luchas que dan también otros sectores sociales. Por ejemplo, ellas logran plantear como parte del ideario del Partido Feminista Radical que las mujeres solo trabajen 8 horas al día y que eso es un tema, como ella dice, no solo nacional, sino es un tema internacional. Entonces, también dice, vamos a defender la situación económica de las empleadas domésticas, de las obreras, de las campesinas, y vamos a demostrar que las profesionistas, que las campesinas, que las obreras, que los estudiantes podemos unirnos para defender nuestros intereses comunes de mujeres, claro, o sea, de género. Y si eso no significa tener una conciencia feminista, entonces, ¿qué significa? Maestro, y esta apertura, este posicionamiento que se posibilita en el proyecto garridista, digamos, ¿se mantiene después o viene alguna condición que lo reprima, que lo retrase, que lo aletargue en relación justamente a la visibilidad y al empoderamiento de la mujer? Hay que entender que en el caso del proyecto garridista en Tabasco, el proyecto de Francisco J. Mújica en Michoacán, el proyecto de Adalberto Tejeda de Carrillo Puerto en Yucatán, Adalberto Tejeda en Veracruz y Carrillo Puerto en Yucatán, y en algunos otros estados de la República, como el mismo proyecto que encabezó Obregón y luego Calles como gobernadores de Sonora, son excepciones en el país. Es decir, son proyectos en los que se va a intentar concretizar toda la parte social de la Constitución del 17. Y son proyectos que van a intentar aterrizar los idearios, las demandas que se establecieron durante la Revolución, que legitimó la lucha revolucionaria. Y en ese contexto, desde luego que van a ser proyectos brutalmente atacados. Sí. Y en los cambios, sobre todo de la política a nivel nacional, y en el contexto de los cambios de la lucha por el poder en torno a la presidencia de la República, son proyectos que van a ser paulatinamente desplazados, que van a persistir ahí y que van a tener sus manifestaciones recurrentes en las décadas posteriores. Por ejemplo, cuando entra Cárdenas al gobierno de la presidencia, le da la Secretaría de Agricultura, no recuerdo si primero se la da a Garrido, y prácticamente en menos de un año Garrido tiene que renunciar a la Secretaría porque se encuentra maniatado para operar y trabajar la propia Secretaría. Entonces decimos, pues el cardenismo lo tronó en la Secretaría, pero luego lo sustituye Adalberto Tejeda y también entra en conflicto y le sucede lo mismo que a Garrido. Entonces, estos proyectos, cuando termina la hegemonía garridista, que termina también con un conflicto y un enfrentamiento que va a ser un escándalo nacional, porque ese enfrentamiento es violento, Rodolfo Brito Fuchet y los tabasqueños que vivían en la Ciudad de México deciden hacer una expedición, venir a Tabasco y derrotar violentamente a Garrido, y se da un enfrentamiento entre los camisas rojas, los grupos agrarios que seguían a Garrido, etc.
y chocan aquí por donde está el Parque de los Pajaritos. Ahí hay una placa donde dice que ahí murió fulano de tal, sotán, etc. Y entonces a un enfrentamiento eso genera que hayan acusaciones legales en contra de Garrido, en contra de los garridistas, que grupos armados y con intereses pues contrarrevolucionarios y conservadores vengan a Tabasco directamente a ejecutar y a perseguir a los garridistas. Uno de ellos es Napoleón Pedrero Foce, que después del garridismo va a ser candidato a diputado y haciendo campaña lo van a asesinar. Entonces, esos proyectos van a perder su hegemonía después de 1935-36, van a quedar como un poco reducidos y maniatados hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y después van a quedar ahí bajo la sombra del centralismo político que va a imponer el presidencialismo en México, sobre todo en los últimos años, 2 años del general Cárdenas y los años subsiguientes de Ávila Camacho y los demás presidentes. Claro. Pero van a quedar ahí como reductos políticos que van a asaltar de vez en cuando. Por ejemplo, en 1955, los grupos que se enfrentan aquí en Tabasco en contra del gobernador Manuel Barlet Bautista, que técnicamente lo derrocan y el gobernador tiene que salir huyendo y renunciar, son grupos de quienes fueron estudiantes garridistas y camisas rojas garridistas, periodistas garridistas, maestros garridistas. Por ejemplo, ahí estaba don Trinidad Malpica, don Chema Bastar, está Madrazo, está el propio Alday, etc. Todos ellos fueron garridistas. Y el otro día platicábamos, después de que terminó el programa, con Sergio Antonio, de cómo en la historia de Tabasco están presentes esos grupos que recibieron la cultura del garridismo y que hoy en día algunos todavía tienen posiciones, no solo a nivel de reivindicación del garridismo, sino también posiciones que tienen que ver con mantener una coherencia en torno al garridismo. Sí. Y lo que estamos viendo de los mercados públicos, las pequeñas como microferias que se hacen en plazas sobre productos regionales y todo, tiene su origen en el garridismo. Y tienen un origen precisamente para impulsar no solo la producción agraria micro y el consumo local, etcétera, sino también para generar lazos comunicativos, lazos comerciales, etcétera, entre los sectores internos. Y estos eventos que se realizan hoy, que tienen que ver con los famosos domingos culturales, también tiene su origen en el garridismo. Yo aquí tengo, por ejemplo, un programa en el que participó, por ejemplo, un estudiante del Instituto Juárez, Hermógenes Brindis, dando un discurso en 1931. En el mismo programa participó Gloria Lili Arias. También participó del Instituto Juárez Luisa Rosaldo, también participó gente, Gustavo Campos, alumno también del instituto, de la Escuela Normal Mixta, la señorita Carmen Cantón, etcétera, etcétera. Entonces, y eran programas culturales. Para los domingos. Bien, pues estamos casi por llegar al término. Seguramente nos quedan muchos temas, entre ellos a mí me parece que se nos quedó ahí corto el tema de la educación, que es tan importante. Es significativo. Muy significativo en este proyecto social del garridismo. Desgraciadamente, bueno, estamos a unos cuantos segundos de terminar. Probablemente tengamos que abrir un nuevo espacio para seguir conociendo. Un solo programa, ¿verdad?, sobre la educación racionalista, cooperativista y socialista en Tabasco. Me parece. Yo creo que da para un solo programa. ¿Verdad? Y hablar de las maestras, los alumnos, los programas de estudio. Historia del feminismo también. Las prácticas. Claro. Pues ahí está ya el contrato, lo firmamos a la salida para el siguiente programa. Claro. Les agradecemos esta tarde por su participación al maestro Héctor Valencia Reyes
y bueno, también por supuesto a Laura Viridiana Díaz, que nos acompaña. Agradezco también a ustedes, amable auditorio, y los esperamos el próximo miércoles a las 17 horas en una cita más con nuestra memoria histórica. Se despide de ustedes Angélica Favila, deseándoles una excelente tarde. Hasta pronto.